Comunicación. Hoy tenemos dentro de nuestro plan de acción, dentro de nuestros acuerdos como Asamblea Nacional Representativa de la CENTE, y más allá de nuestro gremio, la alianza con otros sectores de la población, con otras fuerzas sindicales, de organizaciones, de personajes de la vida política, de la vida profesional, intelectual, periodística de nuestro país, un gran trabajo que la coordinadora se ha planteado. Por eso hoy es mentira que lo que anuncia la Secretaría de Educación Pública a través de su titular, lo que anuncia la Secretaría de Gobernación y las Secretarías de Educación en los estados, no coincide con la realidad que estamos viviendo. Por el contrario, hoy nosotros decimos como Coordinadora Nacional y como este gran referente que estamos construyendo a lo largo y ancho de nuestro país y más allá de nuestras fronteras, incluso, que la Coordinadora Nacional y este movimiento popular en México sigue avanzando, de tal forma que en este caso el calendario de exámenes de la evaluación punitiva que propone el INE para nosotros no significa un referente real en el asunto del tema educativo. La coordinadora tenemos propuesta en términos pedagógicos, en términos de evaluación, de profesionalización, y por lo tanto nosotros vamos a continuar en esta lucha en contra de la mal llamada reforma educativa. No se puede hablar de una reforma educativa cuando no hay fundamentos o un andamiaje filosófico, pedagógico, epistemológico, cuando solamente se quiere examinar o aplicar pruebas estandarizadas a maestros, a estudiantes, que no corresponden con la realidad de nuestro país. En Oaxaca, como bien se hacía la pregunta, estamos preparados, estamos en alerta máxima. El movimiento de la sección 22 tenemos toda una estructura, estamos trabajando ya no solamente con los maestros, que somos alrededor de 82,000 maestros en Oaxaca, y que finalmente, si el gobierno anuncia que más de 2,000 maestros se inscribieron o recibieron notificaciones, serán los espurios de las 59 en Oaxaca, una sección no reconocida. Sin embargo, nosotros ratificamos el hecho de que tenemos una toma de nota. Somos un comité ejecutivo seccional legalmente establecido a través de nuestros congresos, de nuestros ejercicios democráticos, de tal forma que seguiremos avanzando como lo ha establecido nuestro congreso desde Michoacán en diciembre del 2012, en estas rutas de trabajo que son la ruta política, la ruta jurídica, la ruta pedagógica y sobre todo en esta ocasión la ruta organizativa. Tenemos en Oaxaca el día de mañana nuestra asamblea estatal, se estará direccionando ahí las acciones que estaremos implementando. Sin embargo, debo decirles muy claramente que coincidimos con el acuerdo de nuestra máxima reunión, que es la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE, en seguir en esta lucha, en boicotear la aplicación de los exámenes y de estar muy pendientes. Obviamente, desde la CENTE se ha mandatado a todos los contingentes, hemos tenido la inteligencia de más de 35 años de lucha, a la Coordinadora Nacional, de seguir saliendo a las calles, a las plazas, a protestar, a impugnar contra las malas reformas estructurales y sobre todo de la mal llamada reforma educativa. No vamos a caer en la provocación que el gobierno federal, los gobiernos estatales están provocando de manera insistente en cada una de las secciones. Nosotros tenemos nuestras propias estructuras, nuestros propios principios, y seguiremos saliendo a la calle. La presencia de la policía, de la gendarmería, de las policías estatales no nos intimidan, porque finalmente nosotros como el referente de lucha hemos tenido esta gran experiencia y vamos a continuar en esta ruta, como les decía. Efectivamente hay militarización, hay persecución, hay órdenes de aprehensión. En Oaxaca repudiamos
peleamos el asunto y exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros presos políticos que recientemente fueron secuestrados, porque así debemos decirlo, fueron secuestrados en un primer momento, y obviamente ellos tenemos pruebas de que son luchadores sociales, son representantes de sus bases, como lo somos quienes estamos aquí presentes. Por lo tanto, se debe quedar claro ante la opinión pública de que la Coordinadora Nacional sigue vigente. Somos un amplio referente y hoy más que nunca con la adición, con la convocatoria a grandes referentes de lucha en nuestro país. Esto es una nueva etapa de nuestra jornada nacional y seguramente los padres de familia, los estudiantes, las organizaciones sociales, los personajes que han coincidido con nosotros en esta ruta de las reuniones bilaterales que tenemos a nivel nacional e internacional, tendrán que salir nuevamente a las calles. Estamos en alerta máxima, estamos en resistencia, estamos en una etapa de organización colectiva, de unidad, por encima de cualquier interés personal o de grupo. Hoy la sección 22 y la misma coordinadora hemos convocado a que tengamos que unificarnos para salir a las calles a seguir exigiendo lo que al pueblo de México le corresponde, sobre todo porque se trata de la educación de los niños y niñas de nuestro país, sobre todo porque se trata de un derecho que nos corresponde y que está plasmado en nuestra Constitución. Y además somos nosotros los compañeros maestros y maestras del país, de la Coordinadora Nacional, los responsables de la educación en nuestro pueblo. Las autoridades federales y de la Secretaría de Educación Pública solamente atienden a intereses de carácter internacional. Está claro, y el pueblo de México lo sabe, que hoy por encima del poder ejecutivo, judicial, están intereses de carácter internacional y que no vamos a permitir en México que se privatice la educación, no vamos a permitir que organismos internacionales estén por encima de un referente que ha sido la Coordinadora Nacional. Somos nosotros los agentes importantes quienes estamos cotidianamente en nuestras comunidades, las más apartadas de nuestro país, desarrollando lo que es la práctica educativa, lo que son los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y seguramente los funcionarios no saben nada de esto. Nosotros no estamos en contra de la evaluación, no estamos en contra de una reforma educativa, lo que sí estamos exigiendo es que se atienda la propuesta que estamos poniendo nosotros en la mesa. Incluso desde aquí hemos hecho el llamado al secretario de Educación Pública, a la Secretaría de Gobernación, a las distintas autoridades en los estados, a sentarnos de manera pública y abierta a debatir el asunto educativo de nuestro país, porque la gente sí tiene propuesta y estamos en la mejor disposición de acudir a esta mesa de diálogo y nosotros proponer la alternativa que tenemos como parte de la reforma educativa que ellos están planteando y que finalmente es una reforma administrativa y laboral. No vamos a permitir que los exámenes, que la evaluación sean para despedir, para castigar a nuestros compañeros, para cesarlos de un ejercicio profesional del cual fueron parte en una formación académica en las escuelas normales. Exigimos desde aquí el respeto irrestricto a las escuelas normales rurales, a las escuelas normales públicas, la aparición de nuestros 43 normalistas de Ayotzinapa, la libertad inmediata de nuestros presos políticos y obviamente no vamos a permitir ninguna detención. Que quede claro que la coordinadora hoy está más fortalecida y organizada con los distintos sectores de la población, de tal forma que en este sentido en Oaxaca estamos coincidiendo con los acuerdos de nuestra Asamblea Nacional Representativa de la CENTE de seguir en esta ruta política y accionar en cualquier momento porque tenemos principios, tenemos formas de lucha y las vamos a seguir respetando. Muchas gracias. Pero habrá movilizaciones, paros,
habrá que clarificar que la CENTE no es un movimiento terrorista armado que requiera de la fuerza pública para poder transitar de un estado a otro sobre el uso del aspecto educativo del sistema educativo nacional para alcanzar la transformación social. La CENTE es un movimiento social, gremial, político, de masas, que ha tomado sus propias definiciones y está presente en una posición firme en contra de la reforma educativa. La reforma educativa en sí no solo es la medición a través de este examen de carácter punitivo que quieren implementar a lo largo y ancho de nuestro país a todos los trabajadores. Vemos con tristeza la alineación de los diferentes órdenes de gobierno en el marco del uso excesivo de la fuerza, el terrorismo, la satanización del trabajo de todos los trabajadores de la educación, utilizados con un solo objetivo: denigrar el trabajo que hemos venido realizando y que tiene bases y sustentos de carácter social con toda la sociedad mexicana. Rechazamos ampliamente el terrorismo de Estado, la condición político-militar que se viene generando en todo el país como la estrategia única que ha presentado el gobierno federal para imponer este proceso de medición. En Michoacán vivimos condiciones muy difíciles ante la prostitución del proceso de la aplicación de la evaluación. Además del terrorismo, además de el hostigamiento, la represión, vivimos con tristeza el arresto de los sustentantes que en algún momento subieron las evidencias en el sistema o en el mecanismo que plantean desde el servicio profesional docente. Podemos garantizar que fueron visitados a sus centros de trabajo, recluidos desde días antes en hoteles de la ciudad de Morelia, transportados en helicópteros desde algunos puntos de la geografía de nuestro estado, helicópteros de la Policía Federal, que los autobuses en los que los transportaron también venían resguardados por policías, por Policía Federal, que esta no es una operación creada o programada desde la Secretaría de Educación Pública, es una operación de carácter militar, que en este terrorismo de Estado hubo violación de todos los derechos, de las garantías individuales y determinación del profesor de acudir o no. Fueron obligados, fueron llevados a la fuerza a aplicar un examen que queda en entredicho, toda vez que vuelve a salir la danza de las cifras. En algún momento hablaban de la aplicación del 100%, del 94%, muy sencillo. Al final, la Secretaría de Educación reconoce que fueron 1,600 trabajadores de la educación, tanto del nivel primaria como nivel medio superior, los que acudieron al examen, de un total de 6,000 trabajadores de la educación. Nosotros decimos que desde entonces la evaluación en Michoacán fue un fracaso. Ni el uso de la fuerza, ni el hostigamiento, ni el terrorismo, ni el arresto domiciliario y posteriormente reclutamiento en los hoteles fue suficiente para que los compañeros hubiesen acudido a presentar la evaluación. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros hablamos del boicot electoral fue una actitud que venimos trabajando de meses atrás para, a través del convencimiento y a través del proceso de formación, fueran nuestros propios compañeros los que rechazaran la evaluación. En Michoacán, al igual que en las demás secciones del país, hay equipos todavía que respetan los mandatos de los liderazgos institucionales y podemos afirmar categóricamente que fueron las personas que se presentaron y se prestaron a esta farsa. Podemos con toda certeza asegurar que hubo personas que no eran maestros, que les estuvieron pagando hasta 1,000 pesos, dependiendo de la exigencia y distancia de donde vinieran, para prestarse a este circo y manifestarse como docentes.
Las irregularidades fueron muchas. Basta con decirles que no permitieron a los medios tomar las placas una vez que ya estaban instalados las personas, según eso, para elaborar el examen, que hay un acta circunstanciada firmada por autoridades de la Secretaría de Educación, en donde aceptan que la logística no dio la condición para la realización del examen, además de que el examen aplicado no es un instrumento creado por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que es un examen aplicado y elaborado desde el Ceneval, que rompe con lo establecido en la misma ley, que en ese sentido hay una gran insatisfacción, que además de que la logística no dio en los números, seguimos hablando de menos del 30%, que a las voces de la gente se han sumado históricamente por primera vez, y aunque nos cuesta decirlo, coincidimos con equipos o con organizaciones como Mexicanos Primero, que exige que se clarifique el proceso de la aplicación de la evaluación en Michoacán, toda vez que no permitieron la presencia de observadores en la evaluación, en el examen, así mismo como la clase empresarial que duda en estos momentos de la veracidad de los datos que presenta la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación en el Estado. Nosotros planteamos que de manera inmediata se deben de presentar expedientes, listas, credenciales de lector o de identificación, para que puedan demostrar que mínimamente ese 30% o menos que se presentó al examen verdaderamente eran docentes. Recogemos muy puntualmente las notas que han dado desde la prensa, en donde van eliminando el discurso del despido. La secretaria de Educación, el gobernador del estado, habla de una segunda fase de la evaluación, de una prórroga para los que deseen asistir a evaluarse y con ello evitar el despido. Están incapacitados para sustituir los más de 4,000 trabajadores de la educación, bueno, para ser exactos, 4,400 trabajadores de la educación que no se prestaron a la farsa. Por eso, con toda seguridad decimos que en Michoacán la reforma está tronada, la reforma no pasó, y que el gran dispositivo militar es solo el uso del terrorismo, de la fuerza, cuando se acaban los argumentos. Pero también habrá que rescatar que existen voces a nivel nacional e internacional que se suman a las demandas de la coordinadora. Ejemplo, el Congreso Nacional de Investigación Educativa, el 13º, realizado en Chihuahua, en donde en la declaración firmada por un gran número de intelectuales establecen 5 puntos que coinciden completamente con lo que ha venido manejando la CENTE. La transformación sistemática del sistema educativo nacional es necesaria. Hay carencia de un proyecto educativo. Las modificaciones legales solo son de carácter administrativo, laboral, que no se ha tomado en cuenta a los verdaderos protagonistas de la educación, que los maestros han sido concebidos junto con los niños como objetos y no como sujetos, que es importante que se tome ya cartas en el asunto y se empiece a construir el nuevo modelo educativo para nuestro país. En ese sentido, nosotros afirmamos que no nada más en Michoacán, en el país, con la experiencia ya vivida, los datos que maneja la Secretaría de Educación son erróneos, no ha habido la posibilidad de comprobarlo, el procedimiento no ha sido el correcto, no hay garantías para los compañeros que se han presentado a la evaluación, se ha roto la soberanía estatal en todos y cada uno de los estados, se sigue militarizando cada una de las partes donde consideran que puede haber mayor resistencia, pero sobre todo en el aspecto de que la reforma educativa
llegó para quedarse. Nosotros decimos que las leyes no están escritas en piedra, no están soldadas en acero, y que la resistencia que se viene gestando a nivel nacional tendrá la condición de poder echar abajo la reforma educativa. De hecho, para nosotros, en la realidad, no ha podido permear, está tronada. Hay toda una estrategia jurídica y política para respaldar a los compañeros que no acudieron al examen, que no subieron las evidencias, que no permitieron la notificación, y aun cuando ellos ya abren la puerta para evitar el despido, pidiendo a cambio de ello desconocer la dirección de la Coordinadora Nacional en los estados donde hemos venido trabajando, la resistencia de los compañeros se pone de manifiesto. Quiero informarles también que el logro de derrocar la evaluación en Michoacán no fue propiamente o únicamente de los trabajadores de la educación, se sumaron grandes contingentes de alumnos, de padres de familia en esta jornada de lucha, representaciones importantes de pueblos originarios, de las mismas escuelas normales públicas del estado de Michoacán, y que junto con todos ellos alcanzamos el objetivo. No caímos en la provocación, el despliegue policíaco era amplio, 16,000 elementos, es lo que manejan algunos medios, no nos consta, pero sí eran bastantes. Un operativo policíaco militar que esperaba que hubiera una equivocación. Por fortuna, las instancias de dirección determinaron mantenernos en la lucha, en la protesta, sin caer en la provocación. Michoacán tiene saldo blanco, no por ello dejamos de exigir la libertad inmediata de los presos políticos, la reparación del daño de los heridos, de los agredidos, la libertad inmediata, ya lo decía, de los presos, pero sobre todo que cese esa campaña de hostigamiento y de terrorismo político-militar que se viene dando, que las fuerzas represivas deben de regresar a los cuarteles, y exigimos el diálogo abierto con el secretario de Educación, con la Secretaría de Gobernación, con el patrón sustituto de los trabajadores de la educación, que es la Secretaría de Hacienda, para verdaderamente construir el modelo educativo que se requiere para alcanzar la verdadera transformación social. Agradecemos muy puntualmente las muestras de solidaridad de los participantes en este 13º Congreso de Investigación Educativa, que con mucha claridad han analizado y determinado que no existe reforma, que es solamente el hecho de buscar destruir la organización sindical, tener elementos administrativos para ir en contra de los trabajadores, y que bueno, junto a ellos recogemos también voces de otros intelectuales que se han venido manifestando. En ese sentido, podemos concluir, la evaluación está tronada en Michoacán, pero está tronada en todos los estados de la República, que se ha venido implementando en las últimas fechas. Sabemos y estamos seguros que en Oaxaca volveremos a triunfar, así mismo como lo estaremos haciendo en Guerrero, en Chiapas y en todos aquellos estados que determinaron como focos rojos, y que ya con la experiencia que tuvimos en la sección 18 tendremos más elementos de defensa y de alcanzar lo que nos hemos propuesto, abolir la reforma educativa. Bien, sobre el asunto del plan, hoy tendremos una Asamblea Nacional Representativa más al rato, donde determinaremos qué acciones son para este fin de semana y cómo actuaremos en toda la República. En el caso de la novena, el sábado pasado estuvimos en casa, en la representación de Michoacán, apoyando a los compañeros aquí en el Distrito Federal. Pero así en todos los estados ha estado ocurriendo, como ya observaron en el video, sí hay movilización. Estamos corroborando que sí tenemos en todos los lugares de mayor o menor medida presencia, y estamos boicoteando la reforma educativa. Sobre el aspecto que mencionaban, permitiremos que alguien
entre a la evaluación en cualquier lugar. Déjenme decirles que el acuerdo de no subir evidencias fue consultado con las bases de la coordinadora. El acuerdo de no acudir a la evaluación fue consultado con las bases de la coordinadora. No fue impuesto, no fue hostigado, como dice el secretario de Gobernación Nuño, y lógicamente el punto es de que los compañeros de la coordinadora reflexivamente y de forma autónoma, en forma colectiva, decidimos no subir evidencias, no acudir a la evaluación y boicotear esto en las sedes correspondientes. Sobre Nuño, pues es un policía que está como secretario de Educación Pública. Hoy está utilizando toda la fuerza pública para presionar, él sí, hostigar a los maestros a que se presenten a la evaluación. Desde lo más mínimo, que es correos electrónicos, llamadas telefónicas, visitas a las escuelas, llamadas a las casas, y lo último que comentaban los compañeros, poner los helicópteros de la Policía Federal para el traslado, no representa más que un secretario de Gobernación y no de un secretario de Educación Pública. Esto quiere decir que el hostigamiento viene por parte del Estado, del gobierno, y viene, y lo sostenemos porque ha sido él capaz de reunir a todos los gobernadores, ha sido capaz de reunir a la Policía Federal en conjunto para determinar la política militar en cada uno de los estados para los días de evaluación. Esto ni siquiera Chong lo había hecho. Esto quiere decir que entonces hoy pasa a ser el empleado de Nuño, Chong. Y por lo tanto, el secretario de Gobernación, que está usurpando el secretario de Educación Pública, es Nuño. Y lo invitamos, estamos abiertos al debate. Seguimos conscientes nosotros que tenemos la razón y podemos ganar en cualquier lugar. Sobre el aspecto educativo en general, y así también sobre la reforma laboral que ellos mencionan. Creemos que hemos ido ganando terreno. Hemos ganado tanto las movilizaciones en la calle, con la opinión pública y hoy, como decía el compañero, con los investigadores de alto prestigio dentro del país. Esto quiero decir que no lo ha leído Nuño, no ha leído esa nota, ni siquiera ha buscado decir vamos a platicarlo con los investigadores, nada, está de soberbio y no escucha a nadie. Nada más cuando va a la escuela, juega el maestro, se toma la foto, ¿no? Es lo único que tiene. Sobre las características de su 90% o 90 y tantos %, vean el calendario. Dijo la primera semana de evaluación que el 90 y tantos % había hecho el examen. La siguiente semana se repiten los mismos estados y en educación básica. Y otra vez dice que el 90 y tantos %. ¿De qué cantidad real, en números reales, estamos hablando de los maestros? El único estado que varió para este fin de semana fue Michoacán. Los demás se repitieron y en educación básica. Este calendario está en la página de la SEP. La semana que entra, dos contingentes entran a Nuevo León y Oaxaca, me parece, entran para la semana que entra. Y va a decir nuevamente, ganamos el 90 y tantos %. ¿A qué número se refiere? El DF, si se observa, tiene más días de reprogramación. Se supone que los otros días son de reprogramación. Entonces, la claridad no hay. Solamente maneja porcentajes. Al 90% de cuántos. No lo tiene, no lo ha publicado, no lo ha hecho público. Esto quiere decir que es muy dudosa la situación. Con la situación de qué está pasando con el examen, pues miren, hay una gran alianza de gasto público. Están, por lo que sabemos, gastando en sus camionetas blindadas de la SEP, ¿no? Están gastando junto con el Sindicato Nacional que encabeza Díaz de la Torre 1 millonada de pesos horas con sus spots para definir la táctica de seguir dando cobertura. Y aparte de esto, le están pagando al Ceneval para que haga los exámenes. Yo les digo, les pido por favor que vayan ustedes directamente al Ceneval y pregunten cuánto cuesta para presentarnos ahí y obtener la licenciatura. Verán que por examen son miles de pesos, ¿no? Porque no solamente abarca el examen, sino abarca otros terrenos. Pero si hablamos de esto, le están pagando 1 millonada al Ceneval por hacer el trabajo del INE. Entonces, ¿qué está haciendo el INE? Solamente está sirviendo de espejo al Ceneval, conjuntamente con el Servicio Profesional de Carrera. Esto es que entonces sí decimos nosotros, estamos convencidos que la reforma en el terreno de los hechos está parada. ¿Se acuerdan cuando la Gobernación cerró las negociaciones o las mesas de trabajo? Y dijimos, no tenemos miedo, no vamos a exigirla. En las escuelas va a ser donde vamos a vernos. Y es ahí donde hoy la desesperación del gobierno está, en el hostigamiento, el terrorismo laboral y el terrorismo policial. Y yo cerraría diciendo que
en la ANR tomaremos las definiciones de la coyuntura que se viene. Compañero Ramos. Sí, bueno, desde hace tiempo la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con donde perfilaron para 2015, año decisivo a la batalla en contra del magisterio de la CENTE. Pero desde aquí le decimos a la Secretaría de Educación Pública, la CENTE está en resistencia y tenemos que seguir con las protestas en contra de esta imposición. En un momento vamos a permitir de todo lo que se está dando. Aquí está claro, para el Magisterio Nacional, a fuerza le quieren imponer el examen de evaluación. Está clarito con la seguridad. Es una situación que nos preocupa. Si estamos hablando en educación y que nos estén mandando seguridad, ¿qué tipo de educación estamos dándole al pueblo de México? Es una situación, una actitud, y reprobamos totalmente esa actitud y jamás vamos a aceptar. Aquí es la decisión de la gente de seguir adelante con la lucha y no hay otro camino más. Le decimos como Guerrero, a partir del día 2 nosotros nos vamos a manifestar porque está agendada a partir del 3, 4, 5 y 6 para el examen de evaluación en Guerrero y estamos preparados y estamos atentos a esta situación. Por otro lado, mañana se cumple un mes más de la masacre del 26-27 de septiembre del 43. Preocupa como mexicanos, la verdad, ¿cuándo va a haber justicia para todos los mexicanos y en especial a los 43? Aquí es el llamado a todos los mexicanos y exigir juntos a Peña Nieto que muy pronto presente a los 43. La verdad es preocupante y no podemos estar en espera o una burla para todos los mexicanos. Es la exigencia y por otro lado, desde aquí también le decimos a Peña Nieto que los integrantes del Consejo de Comunidades Damnificados de la Montaña Alta de Guerrero, ellos a partir de estos días pasados salieron una marcha caravana de Tlapa a la ciudad de Chilpancingo. Hoy a mediodía llegaron con la exigencia de atender sus demandas con el huracán que pasó de Manuel. Fue una destrucción y la verdad nos preocupa. Ellos se están exigiendo en donde tienen un resumen de 38 primarias en donde el huracán que pasó en Guerrero y a nivel nacional fue destruidas y la exigencia de 38 primarias que se le dé atención, 30 escuelas en preescolar, 28 casas de salud, 15 puentes y 4.350 casas en donde fue destruida a partir del 2013. Es la exigencia y los vecinos de los hablantes desde tlapanecos, mixtecos, náhuatl, ellos están exigiendo. Hubo un compromiso, pero a la fecha no hay respuesta. Bueno, esperamos que escuche el señor Peña Nieto con su estructura y se atiende inmediato estas demandas. Parece que hay otras preguntas que quieren hacer. Vamos a